Ok, vamos a empezar con una oración. Los que puedan arrodillarse, acompañándome de rodillas, vamos a orar. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Oh Dios, te queremos dar gracias que ha llegado, estamos acercándonos al día santo que tú nos has dado para descansar y te damos gracias por eso. Y ahora vamos a empezar este estudio. Queremos pedir que tú nos abras tu palabra, que tú nos guíes, que nos informe y que nos prepares para el tiempo que está por llegar, el tiempo de angustia, lo cual nunca ha habido en la historia del mundo. Oh Dios, prepáranos para entender las cosas que tú tienes para nosotros. Dios, también queremos pedir que los santos ángeles estén aquí con nosotros, protegiendo este lugar y protegiéndonos contra las influencias del enemigo. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento de las palabras que vamos a escuchar y leer, y que las palabras que digan del frente que sean tus palabras. Amén. Todo esto te lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Ok, en el último estudio estábamos repasando en Primeros Escritos, página 258. Estábamos repasando la repetición de historia, la cual Dios nos deja saber que va a ocurrir. Y otra vez eso se encontraba en Primeros Escritos, página 258. Y aquí Dios a través de su palabra nos compara la historia de los mileritas, la historia de Jesús y la historia de nosotros al final del mundo. Y ahí Dios nos deja saber de que estas historias están basadas en lo que estábamos estudiando ayer en Ezequiel capítulo 10, ¿verdad que sí? Noten lo que dice la hermana White. Es capítulo 62 de Primeros Escritos. Dios miraba con aprobación a esa compañía en el tiempo de los mileritas. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y eso está basado en los pasos del Espíritu Santo que encontramos en Juan 16, ¿correcto? Cuando el Espíritu Santo está haciendo su obra, cuando el Evangelio eterno se está cumpliendo, hay 3 pasos: convicción de pecado, justicia y juicio. Y eso es lo que dice el Evangelio eterno del capítulo 14, ¿verdad que sí? El mensaje del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Vamos a verificar eso en Apocalipsis 14. Vamos a comenzar en el versículo 6 y dice así: y vi otro ángel volar en el medio del cielo, que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, y toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ha venido. Y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. ¿Correcto? Así que eso es lo que nosotros vemos aquí en la historia de los mileritas. Los mileritas estaban predicando el Evangelio eterno. Y el primer paso era un paso de temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. 1840, ¿ok? El tiempo de los mileritas.
De igual manera, en el tiempo de Jesús, ¿qué es lo que Juan el Bautista estaba predicando? Vamos a Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y dice así. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3 y dice así. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Correcto? Es el mismo mensaje, ¿verdad que sí? El juicio está por llegar. Así que aquí tenemos el tiempo de Jesús y el tiempo de los mileritas. Y Dios nos ha dicho que nosotros no tenemos nada nuevo para predicar, nosotros tenemos que repetir las cosas que fueron dadas cuando la iglesia se estaba fundando. El mensaje del primer, segundo y tercer ángel. ¿No nos dice así Dios eso? Sí. Note cómo la hermana White lo pone. Estoy leyendo en el boletín de la Conferencia General, abril 6, 1903. Este es el boletín de la Conferencia General, abril 6, 1903. El aviso ha llegado. Nada debe de ser permitido que venga y que entre a perturbar la fundación de la fe en la cual nosotros hemos estado construyendo desde que el mensaje vino en 1842, 43, 44. Nada debe de venir y perturbar o cambiar el mensaje de nosotros. Nada. Dios nos dio el mensaje en 1842, 43 y 44. Y luego lo leemos después, pero ella dice que este mensaje es como la roca de la eternidad. Así que los mensajes que fueron dados en 1842, 43, 44, lo voy a leer. Yo estaba en este mensaje y desde entonces he estado parada delante del mundo verdadero, firme, como Dios nos ha dado el mensaje. No nos proponemos a quitar los pies de la plataforma en la cual nosotros fuimos puestos día por día. ¿Ustedes piensan que yo puedo abandonar la luz que Dios me ha dado? Y está hablando de la luz que Dios le dio en 1842, 43, 44. Esta luz es como la roca de la eternidad. Así que esta información que está aquí, que fue dada en 1842, 43, 44, ella lo compara a la roca de la eternidad. Así que la información que están en estas tablas son como la roca de la eternidad. Como una roca. ¿Correcto? Y hay dos. Y cuando Dios hizo un pacto con Israel antiguo, ¿qué fue lo que le dio? Su ley. En dos piedras, en dos rocas, ¿verdad que sí? La primera y la segunda. Y cuando Dios está haciendo un pacto con el pueblo adventista del séptimo día, le da dos piedras. Porque los mensajes que están en estas tablas son como una piedra, como una roca, como la roca de la eternidad. ¿Ven cómo Dios no cambia? Dios repite las cosas. Noten lo que Dios nos dice en otra cita que se encuentra en manuscritos realizados, liberados. Manuscritos liberados, volumen 21, página 400.
437. 437. Manuscritos Liberados, volumen 21, página 437. Dice así: todos los mensajes que fueron dados de 1840 a 1844 deben de llevarse a cabo, deben de presentarse ahora, porque hay muchas personas que han perdido sus rumbos. Los mensajes deben de ir a todas las iglesias. ¿Ok? Todos los mensajes. Ahí no dice que solamente algunos de los mensajes. Ahí dice todos los mensajes que fueron dados entre 1840 al 44 deben de ir a todas las iglesias ahora mismito. Porque hay muchos que han perdido su rumbo o su dirección y se han desviado del camino que Dios le ha dado. El mensaje tiene que ir a todas las iglesias ahora, porque el pueblo se ha desviado del camino de Dios. Así que estos mensajes, todos, no dice algunos, no dice todos excepto el 25-20, ahí no dice eso. Ahí dice todos los mensajes deben ir a las iglesias ahora. ¿Ok? Así que de igual manera aquí se está repitiendo la historia. En el tiempo de nosotros tenemos que repetir lo que Dios nos dio en el comienzo. Y Jesús, ¿qué es lo que Él estaba predicando? También las fundaciones del pueblo judío. Ellos se habían olvidado y se habían desviado de sus caminos y por lo tanto Jesús estaba tratando de corregirlos, ¿no? Entonces ellos no habían reconocido el día de su visitación. ¿Por qué no habían reconocido el día de su visitación? Porque se habían olvidado de cómo Dios los había guiado en el principio. ¿Ok? Así que de igual manera es lo mismo estaba pasando aquí, que estaba pasando aquí, que estaba pasando aquí. La misma cosa. Dios está tratando de regresarnos a nuestras fundaciones. ¿Ok? Ahora, vamos a continuar. Así que en Mateo nosotros podemos ver que Juan el Bautista estaba predicando el mensaje de temed a Dios y darle gloria. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Así que aquí vemos la repetición de la historia. Ahora, si regresamos a lo que estábamos leyendo ayer, dijo mi ángel acompañante: ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de esos mensajes. La verdadera comprensión de esos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. ¿Ok? Así que la importancia de esta información que está aquí es de vida o de muerte. ¿Ok? La información que Dios nos dio aquí. Así que ahora nosotros vamos a continuar y vamos a estudiar esto en detalle. ¿Ok? Este periodo aquí lo vamos a estudiar en más detalle. ¿Para qué? ¿Para qué vamos a estudiar esta fundación, este comienzo en detalle? Porque ese mensaje ya lo dieron antes que nosotros no lo... Sí, pero ¿por qué queremos estudiar ¿por qué queremos estudiar esa historia de nuevo? ¿Cómo? Se va a repetir, ¿verdad que sí? Como leímos ayer en el conflicto de los siglos, en conflicto de los siglos, en el capítulo 20, luz a través de las tinieblas. La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía en cada gran movimiento de reforma o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios
con los hombres son siempre los mismos. Los movimientos importantes de Ogaño concuerdan con los de antaño y la experiencia de la Iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros. ¿Correcto? Ok. El primer paso es convicción de pecado. Paso número 1. El segundo paso es justicia. Y el tercer paso es juicio. ¿Ok? Ahora, como estábamos estudiando ayer, en Amós 3:7, Dios no hace nada excepto que Él lo revele a sus siervos los profetas. Así que antes de que este periodo de prueba llegue, Dios nos va a avisar. ¿Sería justo que nosotros lleguemos a una prueba sin ningún aviso y sin ninguna preparación, como una sorpresa? Imagínense si fuesen a un examen de escuela y el primer día es el examen final. No sería justo, ¿verdad que no? No sería correcto porque no estábamos preparados. De igual manera, antes de que este periodo de prueba llegue, estas 3 pruebas lleguen, porque no fue eso lo que dice la hermana White. Se me mostraron 3 escalones, los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. Y entonces después en el capítulo ella dice que los que rechazan el primero, ya no van para el segundo. Los que fracasan aquí, ya no pueden continuar el segundo. Así que estos son pruebas. Estos son pruebas y la persona que no pase la prueba queda atrás, queda perdido, ¿correcto? Así que antes de estos periodos de prueba, Dios nos avisa de que el tiempo de prueba ha llegado. ¿Y cómo es que Él hace eso? Sí. ¿Y los profetas, qué es lo que ellos dan? Pero profecía, ¿verdad que sí? Ahora, para los mileritas, ¿cuál fue la indicación o cuál fue el marcador para ellos de que el tiempo se estaba acercando y era tiempo de estudiar y de prepararse? Sí, hubo un aumento de conocimiento aquí, ¿verdad que sí? Pero ¿qué marcó para ellos que el tiempo de preparación había llegado? Se cumplió una profecía, ¿verdad que sí? ¿Cuál profecía se cumplió marcando para ellos el cabo del tiempo? La caída de los otomanos. El cabo del tiempo, esa fue la clave que les di. El cabo del tiempo, vamos a ir a Daniel 11:40. Daniel 11:40. Daniel 11:40. ¿Qué quiere decir el cabo del tiempo? Al fin del tiempo. Esa es otra forma de decir el fin del tiempo, ¿verdad? Al tiempo del fin, ¿correcto? Al cabo del tiempo. Daniel 11:40. Porque en Daniel 12, el libro es desellado en el tiempo del fin o el cabo del tiempo, ¿correcto? Así que Dios nos está marcando para nosotros el tiempo del fin o el cabo del tiempo. Pero esto fue el cabo del tiempo para el tiempo de los mileritas. Noten lo que dice. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. ¿Cuándo fue que el rey del sur contendió y atacó al rey del norte?
¿Cuándo fue que Napoleón mandó a su general Berthier a llevarse preso al Papa? Y el Papa... 1791. Así que en 1798 se cumple la profecía marcando el cabo del tiempo o el tiempo del fin. Y de acuerdo a Daniel 12, entonces el libro es desellado y hay un aumento de conocimiento. Así que aquí se cumple Daniel 11:40, parte A, porque la parte B no se cumple hasta después. ¿Ok? La parte A se cumple en 1798. ¿Ok? Y entonces, de acuerdo a Daniel 12, hay un aumento de conocimiento porque el cabo del tiempo ha llegado. Se cumplió la profecía del cabo del tiempo. Ahora, ¿quién fue el escogido para entender el aumento de conocimiento y dejarle saber al pueblo que hay que prepararnos porque vienen las pruebas? ¿Quién fue el escogido? ¿No es eso lo que la hermana White nos dice en Primeros Escritos? Es en el capítulo... Primeros Escritos, capítulo 55. Noten lo que dice aquí. Los ángeles de Dios visitaron repetidamente a aquel varón escogido. Guillermo Miller era un hombre escogido por Dios. Y guiaron su entendimiento para que comprendiese las profecías que siempre habían estado veladas al pueblo de Dios. ¿Ok? Así que Miller fue el escogido por Dios para llevar el evangelio eterno al mundo entero. Él fue el escogido. ¿Ok? Y a él se le da el aumento de conocimiento y Dios lo usa para entonces llevar el mensaje del primer ángel, y nosotros podemos ver en las profecías cumplidas qué ocurrió cuando se le dio poder al mensaje de Miller. Porque hemos estado estudiando que en el primer paso se le da poder al mensaje, ¿verdad? Igual como cuando Jesús fue bautizado y el ser celestial bajó del cielo, le dio poder al mensaje de Jesús. De igual manera, la historia se repite al pie de la letra y en el tiempo de los mileritas se le da poder a su mensaje. ¿Cuándo fue? ¿Qué fue que le dio el ímpetus? La caída del Imperio Otomano. ¿Qué ocurrió en 1840, el 11 de agosto. ¿Ok? Entonces el ser celestial baja y le da poder al mensaje milerita. Ahora, ¿por qué? Y esto es muy clave entender. Muy importante entender. ¿Por qué la gente empezó a ir a escuchar a los mileritas en gran manera después de esta fecha? ¿Qué fue lo que causó? Ya sabemos que se cumplió una profecía, ¿verdad? ¿Qué en esa profecía le dio el entendimiento a ellos de que el Imperio Otomano iba a caer en esa fecha? Porque unos meses antes el
Carlos Fish predijo que esta profecía iba a caer en la noche. Sí, todos ellos estaban predicando este mensaje. Y entonces, yo creo que era Josiah Litch, que 2 semanas antes predijo el día preciso. ¿Qué es lo que ellos estaban usando para entender las profecías? La regla de interpretación de Dios por año. La regla de interpretación que un día representa un año. Y cuando ellos leyeron Apocalipsis 9 y entendieron que el segundo ay, la sexta trompeta, se iba a llevar a cabo en agosto 11, ellos entendieron que la profecía de los 391 años, 15 días se iba a cumplir en agosto 11 de 1840. Y ellos lo habían calculado de la quinta trompeta. Habían hecho los cálculos y llegaron a agosto 11 de 1840. Y la hermana White nos dice en el conflicto de los siglos que cuando la gente vio que ellos sabían precisamente el día que iba a caer el imperio otomano, la gente se asombró y entonces empezaron a ir a las reuniones de los mileritas en gran manera. Le dio un ímpetus al mensaje. Y eso lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos. La profecía se cumplió. El segundo ay, la sexta trompeta, se cumplió en agosto 11 de 1840. O sea que las 5 trompetas previas se habían cumplido. Para que uno llegue a la sexta, ya las 5 previas tienen que haberse cumplido, ¿verdad que sí? Así que bueno, vamos a continuar. Así que esto le dio un mensaje, un ímpetus al mensaje. Y entonces, ¿qué fue lo que ellos decidieron hacer? ¿Qué es lo que viene próximo en la línea profética? Llevar el mensaje a todas las iglesias. Sí, ¿y cómo ellos hicieron eso? ¿Cómo ellos llevaron el mensaje fundamental de que Dios estaba estableciendo? ¿Cómo ellos lo hicieron? Habían 300 predicadores y cada uno de ellos tenía esta pancarta, no la otra, sino esta. Ellos tenían la pancarta, la tabla de 1843. Y se llama la tabla de 1843 porque estaba hablando de que el final del mundo iba a venir en 1843. Pero ¿cuándo fue producida esta tabla? Dice el librito de 42. Aquí lo dice en el 42. En mayo del 42. Así que aquí, noten, la tabla viene y llega. Y entonces ellos producen 300 de estas tablas. Una de esas originales se puede encontrar en la Conferencia General. También se pueden encontrar en Andrews University y Loma Linda, la Universidad de Loma Linda. Así que usted la puede ver en varios lugares adventistas. Entonces los predicadores cogen esa tabla y las empiezan a llevar a las iglesias y entonces empiezan a predicar el mensaje a las iglesias. Y 2 meses después, ¿qué hacen las iglesias? Cierran sus puertas al mensaje de los mileritas. ¿Y qué es lo que dice la hermana White en el capítulo que estábamos leyendo? Que de la misma manera como los judíos rechazaron a Cristo y lo crucificaron, así también las iglesias protestantes cerraron sus puertas al mensaje del primer ángel
y estaban haciendo lo mismo como crucificar a Jesús, rechazar a Jesús. La historia se estaba repitiendo. Así que aquí, en junio de 1842, las iglesias cierran sus puertas en los Estados Unidos. Es importante notar que esto fue en los Estados Unidos. Doble E, ¿verdad? ¿Así? Este primer paso es mundial. El segundo paso en los Estados Unidos. ¿Vieron eso? Cerraron sus puertas. Y por lo tanto, como los mileritas estaban predicando lo que Dios le había dado como mensaje, como la fundación que estaba siendo establecida aquí. Noten esto, la fundación de la Iglesia Adventista estaba siendo dada aquí y fue puesta en la tabla de 1843. Como ellos estaban predicando el mensaje que Dios le había dado, el cumplimiento de Habacuc 2, del 1 al 4, ¿qué es lo que ellos estaban recibiendo? Ellos estaban siendo justificados por su fe en la tabla. ¿No es eso lo que dice Habacuc 2, 4? Así que ellos estaban recibiendo su justificación, ¿correcto? Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué sistema de calendario estaban usando ellos para calcular sus fechas? El calendario gregoriano. De los judíos. Cariite. Ahora, en el calendario judío, ¿cuándo es que se acaba el año? ¿Cuándo es que se acaba el año? ¿En el mes judaico o judío? ¿Cuándo se acaba el año? Al final de marzo del siguiente año. Así que si uno quiere esperar hasta el final de 1843, el final de 1843 concluye en marzo de 1844. ¿Ok? Así que ellos estaban prediciendo de que el fin del mundo iba a ser en 1843. Y ellos esperaron hasta ellos esperaron hasta marzo de 1844, que era cuando el año 43, basado en el calendario judaico, se iba a terminar el año 43. Así que ellos esperaron hasta marzo del 44, 1844, y cuando Jesús nos regresó, ¿qué ocurrió? Se chasquearon, y ese es el primer chasco. Ese fue el primer chasco. Aquí tenemos el primer chasco. Y entonces los mileritas fueron de 200,000 a 50,000. Aproximadamente. Ese fue en el primer chasco. ¿Ok? Ahora, en ese momento Dios los abandonó y los dejó sin entendimiento. Aunque voy a leer en Primeros Escritos, en el capítulo titulado El mensaje del primer ángel.
Noten lo que dice aquí en la página 235. Vi a los hijos de Dios que esperaban gozosamente a su Señor. ¿Ok? Ellos estaban predicando el mensaje del primer ángel, ¿correcto? Y ellos estaban, ¿cómo? Gozosos. Pero Dios quería probarlos. Recuerden, estos son 3 pruebas, ¿correcto? Así que Dios los iba a probar. Noten lo que va a ocurrir. Su mano encubrió un error cometido al computar los periodos proféticos. Quienes esperaban a su Señor no advirtieron la equivocación ni tampoco la echaron de ver los hombres más eruditos que se oponían a la determinación de la fecha. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados, mientras que quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por medio habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Ahora recuerden, como ya les mencioné, esta tabla es el cumplimiento de Habacuc 2 del 1 al 4. Y eso lo pueden encontrar en el conflicto de los siglos, en el capítulo titulado Profecías Cumplidas. Pero también en Primeros Escritos, capítulo 18, noten lo que Dios nos dice aquí. He visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor. ¿Esta tabla fue dirigida por quién? Por la mano de Dios. Por la mano del Señor. Y que no debe ser alterado, que las cifras eran como Él las quería, que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras, para que nadie pudiese verla hasta que la mano de Dios se apartase. Así que Dios, la mano de Dios dirigió la producción de esta tabla. Y la mano de Él cubrió las cifras donde estaban el error, la equivocación. Pero cuando leemos en el mismo libro, en el capítulo... ese fue en el capítulo 18 donde Dios nos dice eso, pero en el capítulo 56, como estábamos leyendo, ¿cuál era el propósito de la equivocación? El año Probar. Para probar al pueblo. ¿Correcto? Ahora vamos a continuar. Comencé en la página 235, ¿verdad? Ok, aquí está. Este es el capítulo 56. Dios quiso que su pueblo tropezase con un desengaño. Pasó la fecha señalada, o sea, marzo de 1844, y quienes habían esperado con gozosa expectación a su Salvador quedaron tristes y descorazonados. Mientras quienes no habían amado la aparición de Jesús, pero por medio habían aceptado el mensaje, se alegraron de que no viniese cuando se le esperaba. Su profesión de fe no había afectado su corazón ni purificado su conducta. El paso de la fecha estaba bien calculado para revelar el ánimo de los tales. Así que esto iba a revelar ¿qué? El ánimo
de los tales. Estos fueron los primeros en ponerse y ridiculizar a los entristecidos y descorazonados fieles que verdaderamente deseaban la aparición de su Salvador. Vi la sabiduría manifestada por Dios al probar a su pueblo y proporcionar el medio de descubrir quienes se retirarían y volverían atrás en la hora de la prueba. Jesús y toda la hueste celestial miraban con simpatía y amor a quienes con dulce expectación habían anhelado ver a quien amaban. Los ángeles se cernían sobre ellos y los sostenían en la hora de su prueba. Los que habían rechazado el mensaje permanecieron en tinieblas. Y la ira de Dios se encendió contra ellos por no haber recibido la luz que les había enviado desde el cielo. Pero los desalentados fieles que no podían comprender por qué no había venido su Señor, no quedaron en tinieblas. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. Los periodos proféticos. Ahí es periodos proféticos singular o es plural. Plural. ¿Y cuáles son las dos profecías en esta tabla que fue dirigida por la mano de Dios que concluyen en 1843? Los 2520 y los 2300. Son dos profecías que concluyen en 1843. Y hay un error ahí, ¿verdad que sí? Ahora, hay otra profecía de los 1335 aquí, y ¿hay un error en esta profecía? No. Esta profecía es correcta. ¿Por qué en esta profecía está correcta y en esas dos no está correcta? Porque esa no hay el cruce del año cero. Exactamente. Estas dos profecías van de los años de antes de Cristo a después de Cristo. Y por lo tanto, el año cero se tiene que calcular como un año. Y los mileritos no habían calculado el año cero. Y por lo tanto, ellos estaban cortos por un año. Ellos habían mal calculado el año cero. Y por lo tanto, ellos estaban fuera de tiempo por un año. Ahora, esta profecía de los 1335 comienza después del año cero, así que el año cero no afecta a esta profecía. Así que, ¿cuáles son las únicas profecías que concluyen y pueden tener el error de 1843? Las 12 ahí arriba. Noten lo que dice la hermana White, y es muy importante. Es plural. Tienen que haber dos profecías. Y las únicas dos profecías que concluyen en 1843 y hay un error en ellas es la profecía de los 2520 y la profecía de los 2300. Y esto es muy importante notar por lo que ella va a decir próximo. Por lo que Dios nos va a decir próximo. Noten lo que Dios nos dice ahora. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. ¿Error o errores? Error singular. Hay un solo error. Esta tabla no está llena de errores. De acuerdo a la palabra de Dios, solamente hay un error en los periodos proféticos. Periodos proféticos hay dos, pero solamente hay un error. ¿Y cuál es el error? El año cero, que afecta las dos profecías. Nuevamente se les indujo a escudriñar en la Biblia los periodos proféticos. La mano del Señor se apartó de las cifras y echaron de ver el error. Advirtieron que los periodos proféticos
alcanzaban hasta 1844. ¿Cuáles son las únicas dos profecías que llegan a 1844? Los 2300 y el 2520. Es imposible estar de acuerdo con la palabra de Dios a menos que uno vea que hay dos periodos proféticos que terminan y concluyen en 1844. Así que aquí la hermana White está dándole una aprobación a cuáles dos profecías. 25-20. Al 25-20 y a los 2300 días. Porque hay muchos dentro de la iglesia que están peleando este mensaje y dicen, la hermana White nunca aprueba el 25-20. Pero aquí ella lo está haciendo. Porque no solamente hay dos periodos proféticos que concluyen en 1843 o 44, con el año corregido. Así que una vez que uno entiende esto, uno entiende que en Primeros Escritos, página 70, creo que es página 74, nomás voy a verificar. Sí, página 74 de Primeros Escritos y página 236 van juntos. Este habla del error que está en la tabla. Y esta página da el entendimiento y la corrección del error. Y no solamente eso, sino que da la aprobación de la profecía de los 2520. Vamos a continuar. En el capítulo 56. Noten lo que pasa ahora. Advirtieron que los periodos proféticos alcanzaban hasta 1844 y que la misma prueba que habían aducido para demostrar que los periodos proféticos terminaban en 1843 demostraba que terminarían en 1844. La luz de la palabra de Dios iluminó su situación y descubrieron que había un periodo de tardanza. Aunque la visión tardare, espéralo en su amor a la inmediata venida de Cristo, habían pasado por alto la demora de la visión. ¿Qué es lo que Dios nos dice aquí? Este error estaba en la profecía de Habacuc 2 del 1 al 4. Porque en la profecía del Habacuc del 2 del 1 al 4 hay una tardanza. Y esa tardanza se explica con el error. Así que dentro de la profecía estaba el error. Estaba la profecía del error. Aunque la visión tardare, espéralo, en su amor a la inmediata venida de Cristo habían pasado por alto la demora de la visión, calculada para comprobar quiénes eran los que verdaderamente esperaban al Salvador. De nuevo señalaron una fecha. Sin embargo, yo vi que muchos de ellos no podían sobreponerse de su desaliento para llegar al grado del celo y energía que caracterizara su fe en 1843. Satanás y sus ángeles triunfaron sobre ellos y los que no habían querido recibir el mensaje se congratulaban de la perspicacia y prudencia previsoras que habían revelado al no ceder a lo que llamaban engaño. No echaban de ver que estaban rechazando el consejo de Dios contra sí mismos y obrando unidos con Satanás a sus ángeles para poner en perplejidad al pueblo de Dios que vivía de acuerdo con el mensaje celestial. Los creyentes en este mensaje fueron oprimidos en las iglesias. Durante algún tiempo el miedo impidió a quienes no querían recibir el mensaje que actuaran de acuerdo con lo que sentían, pero al transcurrir la fecha revelaron sus verdaderos sentimientos. Deseaban acallar el testimonio que los que aguardaban se veían compelidos a dar,
de que los periodos proféticos se extendían hasta 1844. Los creyentes explicaron con claridad su error y expusieron las razones por las cuales esperaban a su Señor en 1844. Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Sin embargo, se encendió la ira de las iglesias que estaban resueltas a no recibir la evidencia y a no permitir el testimonio en sus congregaciones a fin de que los demás no pudieran oírlo. Quienes no se avinieron a privar a los demás de la luz que Dios le había dado fueron expulsados de las iglesias, pero Jesús estaba con ellos y se regocijaban a la luz de su faz. Estaban dispuestos a recibir el mensaje del segundo ángel. Yo quiero que se den cuenta de algo. Cuando este mensaje llegó, las iglesias cerraron sus puertas a este mensaje. Aquí. Y cuando el error fue corregido, de nuevo cerraron sus puertas. ¿No es eso lo que está pasando hoy en día? Eso es precisamente lo que está pasando. Este mensaje ha sido predicado por muchos años. Y esta página 236 no se había visto antes. Ni el clamor de medianoche se había visto, donde Dios corrige el error. No se había visto por muchos años. El único argumento que se estaba dando era página 74. Pero pasó el tiempo, hubo un argumento, y entonces Dios reveló página 236, y Dios reveló el clamor de medianoche, donde se corrigen el error de esos dos tiempos proféticos. Y no solamente que se corrigen los dos tiempos proféticos, pero entonces la hermana White dice que el clamor de medianoche, donde se corrigen estos dos errores, es la luz que nos lleva al cielo. Ahora, ¿cómo los adventistas se van a ir en contra de lo que la palabra de Dios dice claramente? Que el clamor de medianoche es la luz que nos lleva hasta el cielo. La luz que nos lleva hasta el cielo fue la corrección de esas dos profecías. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo acabamos de leer? Sus adversarios no podían aducir argumentos contra las poderosas razones expuestas. Se está repitiendo al pie de la letra la historia de los mileritas. Los adversarios de este mensaje, ellos no pueden aducir los argumentos. Ellos no pueden irse en contra de la palabra de Dios directamente, porque la palabra de Dios directamente dice que la luz del clamor de medianoche nos lleva hasta el cielo. ¿Cómo uno se va a ir en contra de eso? Es imposible. Sí, hermano. Ahí trae el video ese donde dice desde la conferencia, ¿no? Sí, lo tengo aquí. Después lo podemos ver, pero no sé cuánto tiempo vamos. ¿55? Así que no se puede ir en contra de la palabra de Dios. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta. La historia se está repitiendo al pie de la letra. Ahora no hay personas siendo expulsadas de las iglesias. Sí. Por esta misma razón. Por la misma razón de esa profecía. En el tiempo de los mileritas estaban siendo expulsados por esa profecía. Y ahora hoy en día las personas están siendo expulsadas de la iglesia adventista del séptimo día por la misma profecía. Y ellos no pueden ¿cómo se dice? Ellos no pueden aducir argumentos contra las poderosas
poderosas razones expuestas. Así que estas 2 páginas son muy críticas entender y saber, porque esto se cumplió en este periodo de aquí y se está repitiendo en el tiempo de nosotros. Pero vamos a continuar. Entonces, en el clamor de medianoche fue cuando Samuel Snow expuso el entendimiento correcto de la fecha corregida. Y entonces ellos pudieron calcular que se iba a cumplir en 1844, octubre 22. Vamos a ponerlo en español, 22 de octubre. ¿Ok? Y en un periodo corto, de aquí a aquí, esto fue en agosto, el clamor de medianoche fue en agosto 17 al 20, creo que es al 20 de 1844, cuando se dio el clamor de medianoche. Así que de agosto, a octubre, ¿cuánto tiempo es? Son aproximadamente un poquito más de 2 meses. 2 meses. Y es interesante notar que los que previamente estaban liderando, esa palabra. Los que previamente estaban liderando eran los últimos en aceptar esta luz que Dios dio en ese momento. Primero la rechazaron, pero eventualmente la aceptaron. Y entonces llegaron a octubre 22 de 1844. ¿Y entonces qué ocurrió? El segundo chasco. Y las personas fueron de 50,000 a 50. Sí. Entonces, ¿por qué ellos pasaron por un chasco? Porque su fe tenía que ser probada, ¿correcto? ¿Cómo fue que su fe fue probada? Ellos esperaban la venida de Jesús. ¿Y Jesús vino? No. Sí. Bueno, sí. Sí, Él vino, ¿no? Sí, sí. Pero en Santiago se nos Vamos a leer Daniel capítulo 7, porque en Daniel capítulo 7 es donde se cumple la profecía que llegó ahí. El anciano de día. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Y dice así. Daniel 7:13. Vamos a esperar un momentito más. Y dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. ¿Cómo fue que Jesús vino? En
miraba yo en la visión de la noche. ¿A quién se le dio la visión y el entendimiento correcto de lo que había ocurrido? Son 2 hombres Ya menso. a uno se le dio y a otro se dio cuenta. ¿Cuándo fue que se le dio esta visión? Al siguiente día, ¿En dónde estaba? cruzando un maizal. Cruzando un maizal, Dios le dio una visión y entonces ahí en la visión él pudo entender que Jesús había venido en los cielos, en las nubes, pero que se estaba mudando del lugar santo al lugar santísimo. ¿Ok? Así que después del chasco, ¿qué ocurre? Como pueblo, ¿qué es lo que Dios le da? Mucha luz en su palabra. En este tiempo de aquí, ¿ellos estaban guardando el sábado? No. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, ¿ustedes recuerdan la profecía de los 2300 días? Hubo una enumeración, la ley es leída y un sellamiento. A una enumeración, la ley es entendida completamente y entonces el sellamiento. Así que Dios le da la ley. Le da la ley, porque ellos no estaban guardando toda la ley. Ellos no estaban guardando el sábado. Así que en esta tabla tenemos las fundaciones de la iglesia adventista. Y aquí en esta tabla tenemos la fundación y los pilares. Tenemos el santuario y la ley. ¿Correcto? Así que estas 2 tablas fueron las 2 tablas que la profeta nos dice que fue el cumplimiento de Habacuc 2 del 1 al 4. Son estas 2 tablas y son las únicas 2 tablas que ella aprueba. Ella no aprueba ninguna otra tabla, solamente estas 2 tablas. ¿Ok? Así que aquí nosotros podemos ver la historia, la fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué es que nosotros tenemos que estudiar esto? Porque la historia se va a repetir. ¿Qué fue lo que ocurrió en el tiempo de los judíos? También ocurrió lo mismo, ¿verdad? Hubieron 3 pasos en el tiempo de Israel antiguo, y entonces marcado por un comienzo, un aumento de conocimiento, y entonces tenemos 3 pasos. Y entonces el chasco. Y entonces al final de Israel antiguo tenemos un aumento, una profecía que se cumple, un aumento de conocimiento. Y tenemos otra vez la repetición. ¿Ok? Y de la misma manera, la iglesia adventista va a pasar por el mismo patrón. Cada uno de estos son los eslabones. Y cada eslabón es idéntico, ¿correcto? Ahora, ¿los judíos tenían que olvidarse de cómo Dios los había guiado en este periodo de aquí? No. ¿Por qué? Porque ellos eran el pueblo de Dios, era el pueblo. En Deuteronomio, Moisés le dijo, ¿qué es lo que dice Moisés? Que cantaran su experiencia,
que las escribieran en sus paredes, en sus columnas, que se las cantaran a sus hijos, que se las repitieran todos los días, para que ellos no se olvidaran de cómo Dios los había guiado fuera de Egipto. ¿Quién fue el escogido en este tiempo? Fue Moisés. Y en este tiempo fue Juan el Bautista, al final del tiempo de los judíos. Moisés llevó un mensaje de arrepentimiento y de regresar y guardar el sábado. Los judíos estaban guardando el sábado en Egipto. Ellos tenían que regresar a su fundación, ¿verdad que sí? Juan el Bautista llevó un mensaje de arrepentimiento. ¿Quién bajó del cielo para darle un poder al mensaje de Moisés? Si vamos a Éxodo capítulo 4, en el versículo 24, noten lo que dice ahí. Esto es cuando Moisés tuvo un aumento de conocimiento en el desierto, que él estuvo en el desierto ¿por cuánto tiempo? 40 años. Y él tuvo un aumento de conocimiento y entonces Dios lo manda a regresar a Egipto para sacarlo. Y cuando él estaba en camino para regresar y empezar a llevar el mensaje de arrepentimiento y de regresar a sus fundaciones, noten lo que ocurre en el versículo 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿Por qué Jehová quiso matarlo? Porque si él hubiera regresado a Egipto no cumpliendo la ley, ¿qué iba a hacer él? Ser un hipócrita, ¿verdad que sí? Noten lo que ocurre. Y entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Qué era la circuncisión? Era un símbolo de una señal de el pacto con Dios. ¿Verdad que sí? Y Moisés estaba violando ese pacto. ¿Y cómo él iba a ir al pueblo de Dios y decirle que ellos estaban en violación del pacto cuando él mismo estaba violando el pacto? ¿Verdad que sí? Así que él iba a ir sin poder. Así que aquí Dios le da poder a su mensaje porque ahora entonces él está cumpliendo con el pacto. Así que eso fue en el tiempo de Moisés, se le da poder al mensaje. En el tiempo de Jesús, cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, ¿qué es lo que leímos en Hechos 10, 38 yo creo que leímos? Que cuando Jesús fue bautizado, en forma de paloma y se le dio poder al mensaje de Jesús. La repetición de historia. Y cuando los judíos empezaron a cumplir con los requisitos que Moisés estaba dando, ¿qué es lo que hace Faraón? Le hace trabajar doble, yo creo, y no le provee la paja. Así que aquí los judíos estaban cumpliendo con lo que Moisés estaba haciendo y por lo tanto ellos son justificados. Y cuando Jesús está llevando el mensaje a los judíos y hace la entrada triunfal a Jerusalén, Él también es justificado porque está haciendo lo que el Padre le había dicho. ¿Verdad que sí? Y entonces está el derramamiento del Espíritu Santo cuando las plagas caen
y cuando Cristo hace la entrada triunfal, si las piedras, si la gente no gritaba, las piedras iban a gritar. ¿No sería algo maravilloso? Eso sería una gran manifestación del poder del Espíritu Santo. Y entonces cuando lo crucifican, juicio. Cuando llega la última plaga, hay juicio contra todo el mundo, contra los egipcios y los judíos. Y entonces hay un chasco. ¿Cuándo es que ocurre el chasco aquí? Cuando ellos llegan al Mar Rojo, y la hermana White dice que ellos pasaron por un gran chasco. De igual manera aquí, cuando los discípulos ven que su maestro ha sido crucificado, ellos también pasan por un gran chasco. La historia se repite. Este es el comienzo, el alfa del pueblo judío, y este es el omega del pueblo judío. El final del pueblo judío termina de la misma manera como comenzó el tiempo de los judíos. Los mismos pasos. La obra de Dios en la tierra tiene una sorprendente analogía. Siglo tras siglo tras siglo. ¿Y quién está en control de todos estos movimientos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Correcto? Ese es lo que nosotros vimos en Ezequiel capítulo 10. Era la mano del Espíritu Santo y entonces tres seres vivientes, tres bestias, ¿no? El león, el que tenía la cara de un hombre y el ángel. Colaboradores en estos periodos. El león de la tribu de Judá, que está desellando el libro. Los hombres que son colaboradores, que llevan el mensaje. En este tiempo era el hombre escogido, era Miller. En este tiempo el hombre escogido era Moisés. Y en ese tiempo el hombre escogido era Juan el Bautista. Y con la ayuda de los ángeles, estos hombres hicieron su trabajo. Y el Espíritu Santo está guiándolo todo. El Espíritu Santo está en control de todo. Hasta de los enemigos de Dios. ¿Ok? No sé cuánto tiempo va. 15. Ok. ¿Cogemos un break antes de empezar el tiempo de nosotros o continuamos? Como usted quiera. ¿Continuamos? Ok, vamos a continuar. Así que nosotros podemos ver aquí que la historia se repite, ¿correcto? Así que ahora nosotros vamos a ir y a ver la repetición en el tiempo de nosotros. ¿Ok? Así que si nosotros vamos a ver que la historia se repite, aquí se me olvidó poner el tiempo del fin. ¿Cuál fue la profecía que se cumplió marcando el tiempo del fin en el tiempo de Moisés? Es el nacimiento de él. Ellos estaban esperando que uno que lo venía a sacar de Egipto. De igual manera, aquí era el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús y el nacimiento de Moisés. ¿Y no era Moisés un tipo de Jesús? Sí, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, si esta historia se va a repetir, ¿cómo es? Y este es el periodo de los 144,000. Si la historia se va a repetir al pie de la letra, ¿cómo es que comienza esta historia? Con el cumplimiento de una profecía. Con el cumplimiento de una profecía, que es esta de aquí. Ahora, nosotros estamos brincando.
la iglesia comenzó después de 1844 y nosotros estamos saltando una información muy importante entre 1844 y este periodo de aquí. Pero eso lo vamos a repasar mañana y vamos a explicar por qué nos encontramos en la misma condición que los judíos de la antigüedad. En este tiempo, cuando la historia de los judíos estaba terminando, ¿en qué condición, en cuál generación estaban viviendo los judíos? ¿Estaban viviendo en la cuarta generación o la generación de víboras? ¿Y qué es la víbora? La simiente de Satanás. Era la cuarta generación. Así que si la historia se está repitiendo ahora, ¿en cuál generación estamos viviendo nosotros? En la cuarta generación. En la generación de víboras. Precisamente. Recuerden, la historia siempre se repite. Si Israel antiguo termina con la cuarta generación, la generación de víboras, nosotros también terminamos como la cuarta generación, la generación de víboras. ¿Ok? Así que vamos a ver, vamos a continuar. Así que nosotros vamos a estudiar mañana qué fue lo que ocurrió entre 1844 y este periodo de aquí. ¿Ok? Pero eso lo vamos a discutir de nuevo. Primero vamos a continuar con la repetición de historia. Ahora, ¿cuál profecía se cumple marcando para nosotros que el tiempo del fin ha llegado? ¿Cómo? Bueno, eso es lo que ocurre después que se cumple la profecía. Pero recuerden, siempre se cumple una profecía marcando el tiempo del fin. ¿Cuál profecía se cumple? ¿Cómo? Daniel 11:40. Daniel 11:40, parte B. Si aquí fue parte A, aquí es parte B. Así que vamos a ir a Daniel 11:40. Daniel 11:40. Así que parte A dice, pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Y eso se cumplió en 1798 cuando el Papa recibe la herida mortal y se lo llevan preso y él muere encarcelado. ¿Correcto? Él murió yo creo que 1 o 2 años después. Creo que fueron 2 años después que él muere. Así que eso se cumplió en 1798. Ahora noten, cuando el rey del norte, que es el papado, empieza a regresar al poder y es algo progresivo, noten lo que dice la palabra de Dios. Y el rey del norte, el papa, se levantará contra él, que es el rey del sur, como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahora, ¿el Papa alguna vez ha tenido un ejército o naves de guerra? No. Así que, ¿qué es lo que tiene que ocurrir aquí para que esto se cumpla? Que alguien les dé sus ¿Cómo? que alguien les dé alianzas. Él tiene que formar una alianza para tener poder económico y poder militar para tumbar al rey del sur. ¿Ok? Así que ¿con quién se alió el papado para derribar al rey del sur? ¿Y quién era el rey del sur? En el tiempo de 1798, ¿quién era el rey del sur? Francia. Francia. ¿Por qué Francia era el rey del sur?
¿Quién era el rey del sur original? Egipto. ¿Y qué clase de poder era Egipto? Cuando Moisés le dijo, dejen mi pueblo ir para que adore a su Dios, ¿qué fue lo que el faraón le dijo? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios que yo tengo que dejar a estos ir? El rey del sur era ateo, no creía en Dios. ¿Correcto? Por lo tanto, el rey del sur se define como el poder que no cree en Dios. ¿Francia creía en Dios? No. Por eso es que el rey del sur era Francia. En el tiempo de 1798, el rey del sur era Francia, porque ¿qué es lo que estaba haciendo Francia en ese periodo? Antes de llevarse al Papa preso. Ellos estaban destruyendo todas las Biblias No quisieron el mensaje. y estaban promoviendo el Dios de la razón, el razonamiento humano. ¿Verdad que sí? Así que ellos no creían en Dios y ellos querían destruir todo lo que tenía que ver con Dios. Así que el rey del sur se define como el poder en la tierra que está promoviendo el ateísmo. Ahora, en 1798, el rey del sur era Francia, porque ellos eran el poder más grande promoviendo el ateísmo. Pero a través de la historia eso cambia. En el tiempo de nosotros, ¿cuál era el poder más grande en la tierra que estaba promoviendo el ateísmo? Comunismo. ¿Cuál poder era? La Unión Soviética. Así que el rey del norte, el papado, se unió con los Estados Unidos para que los Estados Unidos le diera el poder económico y militar y le ayudaría a tumbar al rey del sur, que era la Unión Soviética. ¿Y cuándo fue que ocurrió eso? 1989. En 1989. Cuando derriban el muro de Berlín. En 1989 se cumple Daniel 11:40, parte B. Y entonces empieza el aumento de conocimiento. Ahora, había un pastor adventista que estaba predicando esto, que esto iba a ocurrir en los años 50. Pero nadie le creía. Y este pastor se llamaba Pastor Louis Weir. Y en un libro que él escribió, él explicó cómo esto iba a ocurrir. Y él se murió, y él pasaron los tiempos y la gente se olvidó. Porque ¿cuál es la condición de su pueblo al final del mundo? Somos una generación de víboras. Es la iglesia de la Odisea. Piensan que saben todo y no saben nada. Generación de víboras. Y nosotros estábamos dormidos, ni tan siquiera entendíamos que esto estaba ocurriendo. Así que hay un aumento de conocimiento, y entonces ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Próximo. Todo lo que tenemos que hacer es mirar acá arriba y podemos... ¿Cómo? Pecado. Un ser celestial baja del cielo y le da poder al mensaje. ¿Correcto? Así que para que la historia se esté repitiendo, aquí tiene que bajar un ser celestial del cielo y le tiene que dar poder al mensaje, ¿verdad que sí? Vamos a ir al Apocalipsis 18. Apocalipsis 18. Recuerden, a nosotros se nos dio el mensaje del primero, segundo y tercer ángel, ¿correcto?
Primero, segundo y tercer ángel. Ese es nuestro mensaje. Primero, segundo y tercero. ¿Correcto? Perdón. Apocalipsis 18:1. Y dice así. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que aquí nosotros vemos que va a llegar un momento cuando el ángel de Apocalipsis 18 va a bajar del cielo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. ¿Cuándo fue que se cumplió esto? El 11 de septiembre. ¿Cómo? El 11 de septiembre. ¿Y cómo sabemos eso? Porque Este es el mensaje del el tercer mensaje le ángel. da, No, este es el cuarto ángel. ¿Cómo? porque el mensaje cobra gran poder. Sí, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo yo puedo llevar a una persona en la palabra de Dios y decir: mire, en esta fecha se cumplió Apocalipsis 18 del 1 al 3? ¿Cómo yo lo puedo decir eso? Que los cuatro vientos. ¿Correcto? Pero si leemos en Review and Herald, julio 5 de 1906, note lo que la palabra de Dios nos dice. Se nos da el mensaje que yo he declarado que Nueva York será arrasada por un gran maremoto. Esto nunca lo he dicho. Yo he dicho que mientras yo miraba a los grandes edificios subiendo hacia arriba, piso sobre piso, qué terribles escenas ocurrirán cuando el Señor se levante para sacudir terriblemente la tierra. Entonces las palabras de Apocalipsis 18 del 1 al 3 serán cumplidas. Todo el capítulo 18 de Apocalipsis es una advertencia de lo que sobrevendrá sobre la tierra, pero no tengo luz particularmente sobre lo que ocurrirá en Nueva York. Solo sé que un día sus grandes edificios caerán por el gran poder de movimiento que viene del Señor. De la luz que se me ha dado, sé que la destrucción está en el mundo. Una palabra del Señor, un toque de su gran poder, y estas estructuras masivas caerán. El horror de esas escenas que tomarán lugar no podemos imaginar. Así que, ¿cómo es que La caída de las torres hermanas? en Review and Herald, O también en eventos de los últimos días también. sí, está ahí parcialmente, julio 5 de 1906, Dios nos dice que cuando las torres de Nueva York caigan, Apocalipsis 18 del 1 al 3 se cumple. Y Apocalipsis 18:1, ¿qué es lo que dice? Y vi otro ángel descender del cielo, alumbrando a la tierra. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Ha caído. El día de nuestra visitación ha llegado. Y nosotros podemos reconocerlo. ¿Cómo nosotros podemos reconocer que el día de nuestra visitación ha llegado? Porque eso fue una cosa muy terrible. Porque en el día de la visitación
de los mileritas fue cuando el ángel poderoso de Apocalipsis 10 bajó y le dio poder al mensaje de los mileritas. ¿Y cuándo fue que se ocurrió eso? Cuando los musulmanes fueron restringidos. Y después de agosto 11 de 1840, perdón, 2001. Después del 9/11 del 2001, ¿qué fue lo que hizo el mundo entero? El mundo entero se reunió en las Naciones Unidas y ellos decidieron ponerle un pare o un freno a los musulmanes. ¿Verdad que sí? Así que con esta información nosotros podemos reconocer de que la historia se está repitiendo al pie de la letra. Al pie de la letra. Y nosotros podemos reconocer que el día de nuestra visitación ha llegado. ¿Hay algo más importante que Satanás quiere prevenir para nosotros? ¿No fue eso la cosa mayor que él pudo hacer en contra del pueblo de Dios, los judíos? Ellos no pudieron reconocer el día de su visitación y Jesús estaba llorando por eso. Esto es lo más importante que Satanás quiere prevenir, es de que nosotros reconozcamos el día de nuestra visitación. No quiere que nos demos cuenta. Sí. ¿Y qué fue lo que ocurrió en ese día? Las torres cayeron. ¿Cuántos han visto edificios caer antes? ¿Nunca han visto ver edificios que los explotan y caen? Yo los he visto y cuando explotan y caen, ¿qué es lo que queda? Una gran montaña de hierro. ¿Verdad que sí? Porque el hierro no explota. ¿Verdad que no? Pero en esta ocasión, de septiembre 11 del 2001, cuando las torres cayeron, ¿qué quedó? ¿Qué quedó? No quedó nada. Puro escombro. Habían cientos y cientos y cientos de toneladas. ¿Y qué pasó con todas toneladas de hierro? ¿Y qué pasó con esas toneladas y toneladas de hierro? ¿Cómo? ¿Quién tiene poder de hacer el hierro desaparecer? Los hombres no tienen el poder de hacer eso. ¿Verdad que no? ¿Quién tiene el poder de hacer que el hierro, las toneladas y toneladas de hierro desaparezcan? ¿Y cómo sabemos eso? Si vamos a Daniel, capítulo 3. Si vamos a Daniel capítulo 3, capítulo 2, Daniel capítulo 2, versículo 35. Daniel capítulo 2, versículo 35, dice así. Noten lo que dice aquí. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido y el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Quién tiene el poder de desmenuzar
el hierro para que el viento se lo llevase. ¿Qué es lo que dice la cita de la hermana White? Un toque de su gran poder y esas estructuras masivas caerán. Y cuando Dios tocó esos grandes edificios, el hierro se hizo polvo, y el viento se lo llevó. ¿Ustedes vieron fotos de después del 9/11? ¿Qué es lo que vieron yendo hacia el este? Un gran humo de todo el hierro que se había pulverizado. Eso fue el toque de Dios. El hombre no puede hacer eso. Los hombres no pueden hacer eso. Solamente el toque de Dios puede coger el hierro y el viento se lo puede llevar. ¿Ok? Así que aquí podemos ver que este momento es crítico en nuestra historia. Y entonces, ¿qué ocurre próximo? ¿Qué ocurrió en el tiempo de acá? Entonces hay personas que empiezan a enseñar con las tablas. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que causa el mensaje de estas tablas? Que las personas sean La división. ¿Qué es lo que causó esta tabla acá en este tiempo? Que los boten de las iglesias. Así que estas dos tablas causan que la gente sea botada de la iglesia. ¿Y qué es lo que ellos están haciendo? Obedeciendo la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice Habacuc 2, del 1 al 4? Así que aquí llega el segundo paso. Este es el primero. El segundo paso, ellos son justificados. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Un derramamiento del Espíritu Santo? Y aquí pasa la ley dominical en los Estados Unidos. En los Estados Unidos cerraron sus puertas al mensaje. En los Estados Unidos pasan la ley dominical. Entonces está el derramamiento del Espíritu Santo sin medida y entonces juicio. ¿Correcto? Y entonces el número 7, las 7 plagas. Las 7 plagas. Así que aquí nosotros podemos ver la repetición de la historia de los milagritas. Y nosotros tenemos que reconocer de que esta historia se está repitiendo. ¿Correcto? Aquí Miguel se para. Y entonces el juicio termina para todo el mundo. El juicio comienza en la casa de Dios, cuando se pase la ley dominical, y entonces Dios levanta a esos que han recibido su sello, y entonces esos que reciben el sello llevan el mensaje, el fuerte pregón al resto del mundo, y de ahí sale la gran muchedumbre. Entonces la gran muchedumbre se une con el pueblo de Dios. Entonces cuando Miguel se pare, el juicio acaba para todos. Estamos aquí, nosotros estamos aquí, donde las iglesias están cerrando sus puertas y están los hermanos que están predicando este mensaje están siendo botados de las iglesias. ¿Ok? Y entonces viene el derramamiento y entonces viene el fin del juicio. Así que nosotros tenemos que reconocer que ya el tiempo está por terminar. ¿Verdad que sí? No hay grandes desastres en el mundo que se están llevando a cabo ahora. Las naciones se están levantando unas contra otras. Hay naciones que están hablando de guerras, de irse en guerra contra otros.
Los musulmanes están siendo restringidos. Pero una vez que el pueblo de Dios sea sellado, los 4 vientos son desatados y los musulmanes entran a traer destrucción y muerte sobre la ancha faz de la tierra. Así que nosotros tenemos que prepararnos para este tiempo, porque ya el tiempo está llegando. ¿Correcto? Por eso es que nosotros tenemos que entender todas estas importantes verdades, para reconocer de que el día de nuestra visitación ha llegado, y no solamente eso, pero que el tiempo de prueba está por acabarse. Así que nosotros tenemos que reconocer esto, y no solamente reconocerlo, pero llevárselo a nuestros hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Ok? Así que vamos a terminar con una oración y así concluir este estudio. Buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Dios, te queremos dar gracias por estas verdades que tú nos has revelado y nos has amonestado que entendamos. Sabemos que los eventos conectados con el fin del tiempo de gracia están claramente presentados, pero hay multitudes que no entienden estas importantes verdades como si nunca hubiesen sido reveladas. Dios, te queremos pedir que el Santo Espíritu Santo nos toque el corazón para que entendamos estos eventos importantes que son para nuestra salvación y que podamos llevarlos a otros para que otros puedan realizar de que estamos viviendo en el tiempo del fin, en el tiempo en el cual el tiempo de gracia está por acabarse. Dios, guía a todos nuestros corazones para que nos preparemos intelectualmente y espiritualmente para que nuestros corazones no puedan ser movidos y nosotros podamos recibir el sello de Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.